Dios los bendiga, amada iglesia, amigo, amiga que estás oyendo en este domingo 31 de mayo, en esta mañana. Vamos a seguir con nuestra serie, Dios es orden, y vamos a estar viendo nuestro tema número 14, que lo titulé Padres en el orden de Dios. Este tema es un tema muy importante para los padres cristianos de hoy en día, en este mundo que va de mal en peor, que ya no existe la familia constituida como Dios la ordenó, hombre, mujer, que no existe ya un matrimonio para toda la vida, y realmente los cristianos esforzados y valientes son los que perseveran hasta el último suspiro de sus vidas, serle fiel a su esposa, serle fiel a su esposo. Solamente lo podemos hacer con la ayuda de Dios y en su amor. El amor eros pasa y se extingue, pero el amor ágape de Dios permanece para siempre. Ese amor es el que debemos tener a nuestra esposa y así constituir nuestra familia en la roca que es Cristo. En este tiempo que ya se conoce como familias disfuncionales, que son personas recasadas, que se separan y se vuelven a juntar y tienen hijos con otra pareja. Vemos los problemas que causa esto a los niños, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente, cómo relacionarse, ¿no? Porque se confunden ya al no tener la guía paterna o la guía materna, al estar separados sus padres, vemos que no tienen una guía. Pero nosotros como matrimonio cristiano debemos educar a nuestros hijos con la palabra de Dios, que es la única regla de moral y conducta que debemos tener, y debemos ser muy cuidadosos en enseñar, en hacerle respetar a nuestros hijos a Dios y al prójimo, ¿no? Porque ahora vemos cómo los niños no tienen respeto por sus padres, por las autoridades, pero así es el mundo. Pero entre nosotros, entre la familia de Dios, no debe ser así. Por eso es un reto que debemos tomar los padres cristianos. Yo les comparto mi testimonio. Yo tengo un hijo de 3 años que está en la época de decirle todo que no, y hay que cuidarlo, que no se golpee, y hay que seguirlos para todos lados porque se van corriendo y se tropiezan y se golpean, y vemos que es un aprendizaje de todos los días para los padres, ¿no? Vemos que todos los días debemos pedirle al Señor gracia y sabiduría para criar a nuestros hijos. Pero ahora, en este día, vamos a ver cómo debemos hacerlo, y nuestro deber como padres de enseñarlo bajo la palabra de Dios. Pero primeramente vamos a orar para dejar todo en manos de nuestro amado Dios. Te invito a orar conmigo. Cerrá tus ojos con tu familia, tómense las manos si pueden, si están todos juntos alrededor de la mesa. Vamos a orar al Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigas en esta mañana, que tu palabra nos sea revelada, Señor, y que podamos atesorarla en nuestro corazón para ponerla por obra, principalmente en nuestra familia. Hoy la iglesia es nuestra esposa, nuestros hijos que están juntos en el mismo lugar, porque donde 2 o 3 están reunidos, allí está el Señor. Por eso te pedimos, Padre, que nos bendigas, que bendigas también a los oyentes, a los amigos que nos escuchan por primera vez, que les sea revelado tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu salvación, Señor. Te pedimos que nos guíes por tus caminos, por tus sendas, Señor, para vivir conforme a tu voluntad. Queremos obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Ahora sí, vamos a dar comienzo. Dios espera que los niños conozcan su palabra, ¿sí? Su persona, y Él delega esta tarea a quienes los crían, a quienes los acompañan en su desarrollo. Dios delega esta tarea a sus padres, ¿sí? Y espera que nosotros proveamos a nuestros hijos el cuidado, ¿sí?, de sus vidas, ¿sí? Protegerlos, proveerles todo lo necesario, pero también en el ámbito espiritual Él espera que los padres sean guías de sus hijos, ¿sí? Nuestro texto base, vamos a leerlo en Proverbios 22:6, que muchos lo saben de memoria, los niños en la escuela bíblica, escuela infantil, lo saben de memoria. Y dice así esta versión: enseña al niño el camino en que debe andar, y aunque sea viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Nuestros hijos deben ser guiados en el camino del Señor, y nosotros somos, como padres, responsables por su vida espiritual hasta que ellos puedan decidir por sí solos, ¿sí? Para tratar este punto debemos detenernos por lo menos en las siguientes consideraciones, ¿sí? Un texto a considerar, una ordenanza a tomar y un ejemplo a seguir. Vamos a ver. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte, esto está en Deuteronomio 6, cuando en el futuro, versículo 20, cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios nos ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, papá, mamá, éramos esclavos. Esto está hablando del contexto de cómo los judíos, los israelitas que habían salido victoriosos de la mano, con la mano poderosa del Señor, bajo el mandato de Moisés, esto debían enseñar a los hijos, pero esto es un ejemplo para nosotros hoy en día. Entonces le dirás, el Señor le dijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que observásemos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Acabo de leer Deuteronomio capítulo 6, del versículo 20 al 25. Aquí dice, en el futuro sus hijos le preguntarán, ¿qué significado tiene todo esto? Ustedes le dirán, con la fuerza de su mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto, de donde éramos esclavos, ¿sí? No solo les muestra que debían enseñarles, sino cómo debían hacer y las palabras que debían usar, ¿sí? Dios se preocupa por mostrarles todo esto a su pueblo, ya que para Él era importantísimo, ¿sí? Una conclusión lógica es que si Dios quería que los niños israelitas fueran instruidos, entonces también lo espera para los nuestros, ¿sí? La visión de Dios no estaba centrada en la etapa de la niñez, ¿sí? Él pensaba cuando esos niños llegaban a la adultez y se preocupaba por cómo serían sus vidas entonces, sobre qué bases establecerían sus vidas adultas, ¿sí? Es importante notar que esta tarea
No era asignada ni a los maestros de las escuelas rabínicas, ni a ningún otro, sino que a los propios padres. Por ende, trasladando el concepto a nuestro tiempo, podemos decir con certeza que esta es también nuestra propia tarea, nuestra responsabilidad, y que no podemos cederla a nadie más. Les puedo asegurar que las palabras y los conceptos aprendidos desde nuestra niñez nos sirven de por vida, ¿sí? Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento de Timoteo, el discípulo amado de Pablo, que fue enseñado desde niño y él llegó a ser un gran hombre de Dios, compañero de los viajes misioneros de Pablo y líder de la primera iglesia. Pablo, al escribirle, le recordó la instrucción recibida por su madre y su abuela y se apoyó en esa enseñanza para exhortarle a seguir con firmeza en el camino. Por eso la palabra del Señor se cumple. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, si me querés acompañar. Gracias al Señor por su bendita palabra que nos instruye, nos enseña, nos anima, nos exhorta, nos muestra el camino, cómo debemos andar. Dice tú, Pablo le dice a Timoteo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Papá, mamá, no te des por vencido en enseñarle la palabra, versículos de memoria, como le enseña a mi esposa, a mi hijo, porque eso queda en la mente del niño y después le va a servir para cuando él ya pueda decidir por sí solo. Y dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, le dice Pablo, la cual primero estaba en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo podemos transmitir con nuestro ejemplo nuestra fe, nuestras convicciones y nuestra moral? ¿Sí? Si queremos que siendo mayores sigan en el camino del Señor, entonces lo que debemos hacer es enseñarles este camino, pero no solo con palabras, sino también con ejemplos y con hechos. Por ellos mismos no podrían aprender la palabra de Dios. Un niño no puede aprender por sí solo. Y aunque sea verdad que cuando sean grandes podrán aprender por su cuenta, debemos tener la certeza de que lo aprendido siendo niños los orientará, conducirá y bendecirá hasta el último día de sus propias vidas. Por otro lado, aunque seamos miembros de alguna iglesia, no podemos descansar, amado, amada, en lo que se les enseña en la escuela bíblica. Ya eso que es solo un complemento de lo que le hemos enseñado nosotros como padres en casa. Es solo una ayuda, pero no lo suficiente. No todo lo que necesitan. Hoy es el tiempo de nosotros, dependen nuestros hijos. Dependen y debemos tener el compromiso y Dios nos lo demanda a vos, papá y mamá. Ellos nos necesitan hoy. No podés mirar, amado, amada, para otro lado. No os podés esperar a otro tiempo, no, cuando sean más grandes, no. El tiempo es hoy. Acá Pablo le dice que desde la niñez,
No dice ni de joven, ni de la adolescencia, no, desde la niñez. No le podemos delegar a otro, ¿sí? Por eso, ¿qué debemos enseñarle? Debemos transmitir y enseñar mucho más que el texto de la Biblia. Es necesario brindar la ayuda necesaria para que ellos logren conocer a Dios y que aprendan a relacionarse con Él. Y que no olviden la palabra de Dios, ¿sí? No solamente la Biblia, que está bien, los textos, pero también debemos enseñarles a relacionarse ellos mismos con Dios. Porque ellos nos escuchan orar, pero deben aprender a orar ellos, a hablar ellos con Dios. ¿Sí? Por eso el Proverbio 3, capítulo 3, vamos a hablar del 1 al 3, dice así, esto le aconsejaba David a Salomón su hijo: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. El guardar la enseñanza de Dios trae bendición a nuestras vidas. Dice el versículo 4 del capítulo 3 de Proverbios, seguimos leyendo: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sí? Al leer este texto entendemos que quien de esta manera enseña a sus hijos ciertamente entiende y conoce lo que es mejor para ellos. ¿Sí? Amado, amada. Tengamos en cuenta que el amor a Dios es algo que se desarrolla, ¿sí? Que va creciendo a lo largo de toda la vida. Un último concepto muy importante que también debemos transmitir es que la palabra de Dios es el alimento para nuestra vida espiritual. Tal vez no sea igual que un emocionante cuento de fantasía. Tal vez el texto no le llame la atención a un pequeño. Y obvio, las historias más coloridas en algún momento se acaban, pero la Biblia es alimento espiritual y representa fortaleza e instrucción para hoy y para el resto de sus vidas. Es muy importante que cumplamos con nuestro rol, que tomemos el compromiso. Hacete el tiempo. Este tiempo es ideal que estamos en casa para hacer nuestro culto familiar, para orar juntos y para estar con ellos. Disfrutemos del tiempo de juegos, del tiempo de jugar, pero también debemos enseñarle a leer la palabra y a relacionarse con su Dios, ¿sí? ¿Cuántas Biblias tan bonitas se encuentran en las librerías y cuántas aplicaciones con imágenes animadas tan bien hechas encontramos disponibles? Y habiendo tantas herramientas al alcance de nuestras manos, ¿sí? Debemos utilizar para llamar su atención y poder transmitirle de esta manera didáctica un contenido cargado
de poder. Por ejemplo, yo tengo una aplicación para mi hijo que es la Biblia en el celular, que tiene juegos, pero va de Génesis a Apocalipsis y es muy didáctica. Es muy bueno, tiene partes para colorear, tiene para darles la palabra más fácilmente para su edad, ¿sí? Pero llama su atención y va captando las verdades del Evangelio. Te pregunto, ¿has notado cuán dispuestos están nuestros niños a ver y escuchar historias cargadas de magia, hechicería, con monstruos, con sangre y violencia? Por eso debemos proporcionarles alguna otra alternativa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Referido a este asunto, entiendo que el siguiente texto también debería ser apropiado para los niños. Miren lo que dice. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad de Dios. Primera de Pedro 2:1. Ese hambre de Dios de comer de su palabra, de buscar su presencia, de caminar de su mano, es algo que puede aprenderse siendo niños, amado. Debemos ayudarnos, ¿sí? Debemos ayudar a nuestros hijos a buscar al Señor. Ahora surge la pregunta, ¿cómo lograrlo? Este punto tiene que ver con el medio en el cual los niños van o deberían ir creciendo espiritualmente. Los padres debemos ser conscientes entre lo que enseñamos y lo que vivimos. La siguiente imagen es muy instructiva y pueden ayudarnos a entender por qué es tan importante el ejemplo de vida y lo que hacemos junto a nuestros niños y cómo le enseñamos, ¿sí? Se llama pirámide de aprendizaje y es algo que estudian los docentes, pero a nosotros nos dará una idea sobre el aprendizaje de los niños, ¿sí? La podés buscar también por internet, ¿sí? Y ahora les voy a pasar. Primero, ¿cómo aprendemos? ¿Sí? El 10% de lo que leemos, ¿sí? El 20% de lo que aprendemos es de lo que oímos. El 30% es de lo que vemos, ¿sí? El 50% de lo que vemos y oímos, ¿sí? El 70% es de lo que discutimos con otros, ¿sí? Hablar, preguntar, repetir, nombrar, relatar, enumerar, reproducir, debatir, ¿sí? El 80% de lo que hacemos, describir, interpretar, traducir, describir, expresar, revisar, ¿sí? Y el 95% de lo que enseñamos a otros. ¿Quedó claro? El 10% de leer, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos, el 70% de lo que discutimos con otros, el 80% de lo que hacemos y el 95% de lo que enseñamos a otros. Qué importante es instruir a nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios. Ahora, el contexto apropiado para enseñar puede separarse en dos niveles, ¿sí?
Es decir, debo enseñar dando el ejemplo en todo tiempo, sin dobles mensajes. Debemos asegurarnos de dar un mensaje claro. De lo contrario, no seremos eficaces y se frustraría nuestro propósito. Pero lo peor que podría pasar sería que por nuestros malos ejemplos nuestros hijos se desviaran del camino correcto. ¿Sí? Es muy importante, amado, amada, girar de manera correcta. Recordemos lo que Jesús decía sobre los que ejercían mala influencia. Vamos a leer Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Esto no implica, amado, que quienes fallen en su testimonio, trastabillando ocasionalmente, deben pensar que se les aplica este versículo, ya que el mismo es para los que adrede tengan la intención de desviar y hacer perder a los menos entendidos. Pero no debemos olvidar cuán gran responsabilidad tenemos y cuán importante es para nuestro Dios este deber como padres. Por tanto, busquemos la guía, fortaleza y sabiduría en aquel que puede darnos la sabiduría. ¿Sí? El segundo nivel será particular. Tiene que ver con que cada cosa tiene su lugar y momento especial. Así como no es posible enseñar a multiplicar en medio de un partido dentro de una cancha de fútbol, tampoco será posible enseñar a orar mientras veo la novela o la carrera de autos. Debo tomarme el tiempo y debo hacerlo en el momento apropiado. Como decíamos, todo tiene su tiempo y su orden. Para seguir con el tema de la oración, yo no puedo enseñar a orar bien, ¿sí?, tarde por la noche cuando mi hijo ya esté cansado y con sueño. Es evidente que se quedará dormido, no prestará atención. Lo podré hacer un tiempo antes, para enseñarle a orar antes de dormir. Cada padre sabe cuándo es el momento propicio para enseñar a su hijo a orar. O si quiere enseñarle a orar al levantarse, entonces lo haría antes de tomar el desayuno, después de haberse despabilado y de haberse lavado la cara y sentado ya a la mesa antes de servir el desayuno. Otra vez, cada padre sabe el momento oportuno y debe buscarlo para poder ser efectivo. Amado, amada, trata que tu enseñanza llegue en buen puerto. Si debo desayunar y salir corriendo a la escuela y cada día nos levantamos tarde, entonces el ejemplo anterior no sería el momento adecuado. ¿Cuál es tu momento oportuno? Cada uno sabe cómo es su hogar. O tal vez sea mejor, ¿cuál es el mejor momento para ellos? Cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. ¿Sí? Tercero, sabiduría, un tesoro que proviene de Dios. Dado que las personalidades tanto de los padres como de los niños son tan distintas y que las situaciones familiares también lo son, ¿quién más puede ayudarnos y dirigirnos que nuestro Señor Jesús? Es en Él en quien debemos apoyar cada día. Solo Él nos ha de brindar la sabiduría necesaria para llevar adelante con este tan grande e importante rol como es enseñarle a nuestros hijos qué hacer en cada caso, ¿sí? Dios nos la ha revelado, ¿sí? Y aunque también haya muchos libros muy buenos y recomiendo, pero nadie nos puede ayudar como la palabra de Dios, ¿sí? Y como la oración, ¿sí? Hay muchos libros muy bonitos de crianza cristiana, pero
la palabra es nuestra mejor ayuda y guía. Por eso pedile, papá, mamá, sabiduría al Dios de la sabiduría. Y que Él nos enseñe a cumplir con este mandato. Pero si alguno de vosotros es falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Santiago 1:5. Cuarto, debemos invertir en lo que vale la pena. Vended vuestras posesiones y dad limosna, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye. Lucas 12:33. ¿No es verdad lo que dice la palabra del Señor, que nuestros hijos son una bendición, que son regalos que Él nos ha dado, que son tesoros? Por eso, ¿cómo los cuidas? ¿Cómo lo valorás? Porque el Señor te los ha concedido y te los ha prestado por un tiempo, porque son de Él. ¿Hacia dónde entonces debemos dirigir nuestros esfuerzos? Veamos cuántos versículos de la Biblia hablan sobre elegir bien en qué esforzarnos, ¿sí? Vamos a leer Lucas 12:16, si me querés acompañar. Si no estás con tus hijos, llámalos para que escuchen la palabra juntos. También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allá almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podremos sacar de él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Nuestra tarea es una, ¿sí? Que no es fácil, pero es hermosa y que tiene mucho mérito. Ejercer bien nuestra responsabilidad es vital para nuestros hijos. Aunque muchas veces te sientas frustrado, aunque ellos no lo valoren como tú quisieras, aunque los resultados no se vean tan rápido, ¿sí? El Señor va a bendecirte. Aunque muchas veces te sientas frustrado, ¿sí? Es tu responsabilidad y Dios cuenta contigo. Él está contigo, a tu lado. No te dejará ni te abandonará. Que el Señor nos ayude, ¿no?, a criar a nuestros hijos en este tiempo donde están taladrándole la mente con la igualdad de género,
con la homosexualidad, con la rebeldía, con la anarquía que hay en las escuelas, en los jardines, que se le enseñan sexo, ¿no? El rebelarse a la autoridad. Por eso tenemos un gran reto por delante los que estamos criando. Porque dice la palabra del Señor, ay de los que estén criando en ese tiempo, en los últimos tiempos, donde ya se está manifestando el carácter del hombre de estos últimos tiempos, que no temen en hablar en contra de Dios, se oponen todas las personas a la ley de Dios y por eso vienen los juicios de Dios. Cuidemos a nuestros hijos y no permitamos que se metan con nuestros hijos, amado, amada. Debemos de enseñarles bajo los principios y la moral de la palabra de Dios. Que nadie venga a querer imponer otra cosa y esa es responsabilidad nuestra. Porque Dios nos delegó a nosotros, ¿sí? Y también es nuestra responsabilidad corregir a nuestros hijos. Porque dice que la necedad está ligada al joven. Nosotros debemos usar la famosa varita que muchos dicen, no hay que pegarle al niño, pero la vara es muy efectiva. Y evitamos descargar nuestra ira con nuestros hijos, nuestras frustraciones, con la varita. ¿Sí? No usemos nuestra fuerza. Y dice la palabra, como leíamos, que Dios al que ama, castiga, azota a todo aquel que toma por hijo. A nadie le gusta ser azotado. Al que me diga que le gusta es sadomasoquista, pero cuando es de parte del Señor, eso trae revelación, trae conocimiento de la verdad de Dios. Y cuando Dios nos exhorta, nos azota, es porque nos ama, porque no quiere que nos desviemos de su camino. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, ustedes que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más Dios les dará el Espíritu a todo aquel que se lo pida. Nosotros debemos siempre guiar nuestras vidas con el Espíritu Santo, no obrar en nuestra carne. No debemos enseñarle a moverse en el mundo como se mueve el mundo, sino debemos enseñarles a ser pacificadores, que tengan hambre y sed de justicia, que reconozcan sus pecados, a hablar siempre la verdad, a ser responsables, a ser comprometidos, ser honestos. Esa es la moral cristiana, los valores cristianos. No debemos enseñarle otra cosa nada más que amar a Dios. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad. Por eso, para ir concluyendo, amado, amada, debemos también orar por ellos cada día. Como vemos en la palabra del Señor, en Job 1:5, como Job era fiel sacerdote de su hogar
Y dice, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite de una fiesta, Job enviaba y los santificaba a los hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. ¿Sí? Y de esta manera dice que hacía todos los días. Job, vos orás todos los días por tu hijo, y cuando van creciendo y vos estás cumpliendo tu rol y ves que no estás siendo por el momento efectiva la palabra, orás cuando ellos salen, orás por... Sabemos que todos pecamos, pero velás por el alma de tu hijo, como hacía Job por cada uno de ellos, todos los días pidiéndole perdón al Señor por sus pecados. Eso es la responsabilidad del Padre, estar velando por la vida espiritual de su Hijo. Y para ir concluyendo, amado, amada, aunque el Padre no pague por el pecado del Hijo, ni viceversa, nosotros, padres, debemos enseñar, instruir, corregir, amonestar, guiar a nuestros hijos. Miren lo que dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero nuestro deber como padres es advertir a nuestros hijos. Los hijos, nuestros hijos, ellos decidirán cuando ya pueden decidir por sí solos, cuando ya son grandes. Pero mientras vivan en nuestro techo, son nuestra responsabilidad. ¿Sí? Ellos dentro de nuestro hogar deben manejarse bajo la palabra de Dios. Si nos decimos cristianos, debemos hacer respetar a todo aquel que vive bajo nuestro techo los principios de la palabra de Dios. Una vez que se fueron, bueno, ellos decidirán, pero siempre seguí orando por ellos, porque el Señor cumple cada una de sus promesas. Dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué muchas veces se apartan los hijos de pastores, los hijos de ministros, los hijos de personas que van a la iglesia? Porque sus padres no son ejemplos, le enseñan una cosa y viven otra. Por eso debemos ser esforzados y valientes para instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Para ir concluyendo, debemos cuidar a nuestros hijos. Debemos cuidar cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo decimos las cosas, porque ellos absorben todo y ellos observan todo. Y cuando hay algún problema en el hogar entre la esposa, el esposo, ellos siempre, en la mente del niño, ellos son el centro de todo, ¿sí? Y si hay alguna discusión, algún problema, ellos piensan que es por ellos, ¿sí?
Por eso, mamá, papá, sé sabio en cuando tenés que hablar algo con tu mujer, irte a otro lado, cerrar la puerta, hablen solos, ¿sí? Guardemos la vida de nuestros hijos, porque problemas, discusiones vamos a tener, sí, pero debemos ser sabios en cuidar a nuestros hijos, ¿sí? Debemos pedirle la sabiduría como le pedimos al Señor para vivir sabiamente con nuestra esposa, vivir sabiamente con nuestros hijos, porque debemos ser ejemplos en todo. Por eso es un camino largo a recorrer, como decía al principio, es un camino de día en día. Yo soy padre de un hijo, mi primer hijo, y es un aprendizaje diario de todos los días, y le pido al Señor todos los días que me ayude en la crianza de mi hijo en estos tiempos, de este mundo que ya está todo convulsionado, que se ha multiplicado la maldad, que todos los mensajes que da el mundo es en contra de Dios, rechazan a Dios, le dan vuelta a la cara a Dios, y por eso estamos como estamos viviendo ahora, que no podemos disfrutar de salir a una plaza con nuestros hijos, a salir a pasear, por estos juicios que vienen de parte de Dios y principalmente a su iglesia. ¿Cómo estamos viviendo, iglesia? ¿Estamos buscando a Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos viviendo sabiamente con nuestra esposa, con nuestros hijos? Debemos ordenar nuestras vidas, debemos ordenar nuestros matrimonios y debemos ser padres en el orden de Dios, ¿sí? Inclina tu cabeza y vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, Señor. Tú lo ves todo, lo conoces todo, me conoces a mí, Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que me bendiga, Señor, que pueda cumplir el rol que me has puesto, Señor, la responsabilidad de enseñar a mi hijo, de instruir en tus caminos y sobre todo ser ejemplos. Te ruego que me des la fortaleza, la sabiduría, la gracia para instruir a mi hijo, Señor, porque no sirve de nada ganar el mundo si se pierde mi vida y mi familia. Y te pido lo mismo, Señor, por mis hermanos amados que están escuchando, aquellos que nos escuchan por primera vez, Señor. Te pido que puedan instruir a sus hijos en tus verdades, en tu palabra, Señor. Que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de ti, Señor, podemos tener una vida abundante, llena de bendición, de paz, de gozo. Pruebas vendrán, tribulaciones, angustia, pero tú estarás con nosotros si obedecemos tu palabra. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que bendigas a cada matrimonio cristiano que estás oyendo, y aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedan convertirse, arrepentirse de sus pecados y volverse de todo corazón a ti. Te pido, Señor, que bendigas a cada hogar, que bendigas a cada varón, sacerdote de su hogar, que está oyendo, que bendigas a cada mujer que ha quedado sola con sus hijos, que sea como la madre de Timoteo, Señor. Que no seamos negligentes como Elí con sus hijos. Él, siendo sacerdote, debía enseñar a sus hijos a obedecerte, a temerte. Y eran ladrones, robaban, eran inmorales y te rechazaban. Que seamos ejemplos para nuestros hijos.
Que les enseñemos a temer tu nombre, a respetarte, a tener intimidad contigo, Señor. Que podamos ser un buen ejemplo, no un mal ejemplo, para nuestros hijos, para nuestras generaciones, como lo fue Jacob, que instruyó a sus hijos, que instruyó a sus nietos y a sus bisnietos. Bendícenos como padres. Ayúdanos a ser responsables, comprometidos y esforzados para llevar a cabo nuestra responsabilidad y deber como padres, como tú nos ordenas en tu palabra. Bendigo a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado, amada, amigo, amiga que estás oyendo este mensaje. Que el Señor te bendiga, te llene de su gracia y de su sabiduría para enseñar a tus hijos y sobre todas las cosas, para que vivas el Evangelio como Cristo nos enseñó. Saludos en casa.